Sí, a mí me parece que esta discusión que se ha transformado eterna entre la oposición y el oficialismo respecto si en casi un 50% de diferencia en lo que dicen la estadística oficial y los privados, deberíamos tener otro ángulo de mirada. A ver. A mí me parece que resolvemos con que sea del 12 o sea del 25 o sea del 15, si en realidad lo que nosotros debemos velar es por un salario que no tenga una depredación respecto de los aumentos. Entonces, me parece que estar discutiendo los valores del INDEC, de lo oficial con lo privado, está visto que no resuelve el tema de la gente. Tema de fondo. El tema de fondo es que a mí me parece que hay un Estado que está siendo protagonista, que eso es relevante, que no podemos mirar para otro lado, que ha sido, que tiene una intervención en la moneda de cambio, en las empresas, promoviendo salario, con créditos, con tasas, con inversiones por parte del Estado, que hacen un aumento de la capacidad de trabajo de la gente más importante. Ahora bien, lo que a mí me parece que es verdad es que se ha transformado solo en una lucha de un sector contra otro sector, digamos. Nosotros vemos que está muy mal que se le sigan aplicando todavía impuestos a la ganancia a los salarios. O en todo caso, si se le va a aplicar impuestos a la ganancia, a los salarios, ¿por qué no se le hace así a las grandes empresas, que son las que en este país tienen los grandes dividendos? Entonces, de ahí nosotros podríamos obtener recursos. Y inclusive la misma CGT está peleando porque no le cobren el impuesto a la ganancia a sus trabajadores, pero tampoco dan como propuesta que a las grandes empresas les apliquen impuestos más progresivos. ¿Por qué? Y porque seguramente hay alguna connivencia entre los grandes sindicatos o entre los sindicatos y las grandes empresas. Entonces digo, no miremos con un solo ojo, porque si nosotros estuviéramos recaudando de los grandes pools de siembra, si nosotros estuviéramos recaudando de las grandes firmas importadores o aumentáramos ahí ese tipo de ingresos genuinos, seguramente no estaríamos discutiendo si el 10, el 15 o el 20, porque en realidad el 10, el 15 o el 20, lo que sea, va en detrimento del bolsillo del asalariado. Dos temas para apuntar, y ya me diste pie vos, Darío. Por ejemplo, la provincia a las grandes empresas que las tiene no las grava, por ejemplo, con ingreso bruto. Bueno, eso es lo que nosotros decimos, que hay que volver a instrumentar una reforma impositiva que sea más equitativa. No solo reforma impositiva, una reforma desde el punto de vista de la protección del trabajo. Digamos, a los trabajadores está bien, que hay que protegerlos, que tenemos que velar por la seguridad, por el trabajo en blanco, y en eso desde el comercio estamos completamente de acuerdo. Lo que nosotros decimos es que nosotros no podemos tener una misma ley laboral contra el despido o que tiene la General Motors. Digo, nosotros debemos proteger las pymes, que son las que realmente tienen una proyección de empleo muy fuerte y que ante cualquier dificultad son las que más tiempo están protegiendo o dándole trabajo a los propios obreros. Entonces digo, nosotros deberíamos tener una reforma impositiva que proteja más a la pyme, que proteja más en las relaciones laborales a las pymes, y ir contra esas grandes empresas que son las que realmente están teniendo cuantiosas ganancias, y por ahí generando esa mano de obra y ese empleo y esos recursos, el Estado puede hacer frente a otros gastos que hoy por hoy a lo mejor no los puede hacer. La otra es que no existen prácticamente aumentos reales de salario, simplemente se equipara con los índices inflacionarios. Yo digo que de hecho me parece que el salario real en estos últimos tiempos
ha desmejorado un poco, pero no podemos hablar, si nosotros hablamos de épocas del menemismo, nosotros tenemos un salario real mucho más con mayor poder adquisitivo, es decir, nosotros los niveles de pobreza, los niveles de desempleo, los niveles de trabajo en negro, los niveles de marginalidad, es verdad que no son los que deberían ser, pero también es verdad que no tenemos el grado de corrupción ni de deterioro que había en la época del menemismo. Esto, digo, me parece que tenemos que ser un poco más objetivos. Ahora, ¿que esto nos tenemos que quedar conformes? Creo que no, pero la desprotección del poder adquisitivo de la gente viene justamente y creo que esto ya lo hemos hablado varias veces, de la falta de control que tiene el Estado sobre las grandes multinacionales que son en definitiva las que manejan los costos. El costo, hoy acaba de aumentar un 20, un 30% el pan. Ahí tenés. Pero eso, el panadero no se la lleva la plata, ¿eh? Vos ves, analizar la situación de los panaderos aquí en Coronda. No tienen un crecimiento, Panaderos de 40, 50 años que andan con vehículos de 10, 15 años. Y te estoy hablando de la parte de trabajo, de inversión en sus comercios. No tienen un progreso importante. Sí los molinos harineros, sí los grandes exportadores de cereales. Entonces, ¿quiénes son los formadores de precios? No la podemos agarrar siempre con lo último orejón del tarro.